Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión a través de Facebook Live. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, Señor, y en tus manos estamos absoluta y completamente seguros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado esta salvación tan grande y maravillosa que tenemos en ti, Señor. Tú por tu Espíritu Santo abriste los ojos de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz del Evangelio y nos perdonaste nuestros pecados, nos diste vida eterna. Nos hiciste nacer de nuevo por el Espíritu, Señor, y nos has dado tu naturaleza divina, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre, un Padre en quien estamos seguros que es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Eres nuestro guardador desde ahora y para siempre. Tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. Y tú ves por cada una de nuestras necesidades, Señor. Y aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, tú no nos dejas, Señor. Tu vara, tu callado nos infunden aliento, Señor, y nos llevas a lugares mejores, Padre. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros todo este día y nos has guardado y hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres quien restaura todas las áreas de nuestra vida y nos santifica día a día, Señor, en el espíritu, alma y cuerpo, para que lleguemos a ser, Señor, esa iglesia gloriosa, limpia, santa y sin mancha que comparta contigo esa eternidad maravillosa, Señor, que tú has diseñado para cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el tiempo que nos permites en esta noche de podernos juntar, Señor, en armonía, y ahí envías tú, Señor, bendición y semillas de vida eterna, Padre, que se establecen en nuestro corazón para que te conozcamos cada día más, para que obedezcamos la palabra, Señor, y para que tengamos vida y vida en abundancia, Padre. Gracias, Señor, por esta noche, por cada uno de los que nos podemos conectar a esta transmisión, Señor, y por los que la van a ver en diferido, Padre, que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros, Padre, y que tu palabra se haga vida en nuestros corazones. Por ello, en esta noche, Señor, venimos delante de ti a pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, todo razonamiento y argumento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición. Desde ya, Señor, en esta hora te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta noche y por esa semilla que vas a sembrar en ellos, que no regresa vacía, Señor, sino hace aquello para lo cual tú la enviaste, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el que se hayan conectado a esta transmisión, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la paternidad de Dios en su cuarta parte. Solo vamos a hacer algún recordatorio importante para aquellos que nos sintonizan por primera vez. Y en los capítulos anteriores o en las transmisiones anteriores hemos visto la importancia de conocer a Dios, pero más que de conocer a Dios, de conocer al Padre, para que podamos vivir en la plenitud de esa paternidad, en la plenitud de esos beneficios de la paternidad de Dios para con nosotros. Lo dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y nuestro Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y también vimos en los capítulos anteriores que una de las cosas que el diablo trata de hacer en nuestras vidas es robar, matar y destruir a través de un concepto falso o equivocado acerca de Dios. Pero para ello tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios que nos guían a toda verdad y que nos revelan el corazón del Padre. Para ello necesitamos estar involucrados verdaderamente con la palabra de Dios y con la comunión del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele esa paternidad a nuestro corazón, como nos lo enseña nos lo enseña Mateo, capítulo 7, Mateo 11, versículos del 25 al 27, que la revelación del Padre es para aquellos que Jesús ha determinado, y esa determinación está en relación a nuestra búsqueda de Dios, a nuestra búsqueda del Padre, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6 en adelante, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino a través de Él. Y esto implica, número uno, salvación, porque a todos los que creen en el nombre de Jesús les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, como nos lo enseña Juan capítulo 1, versículo 12. Pero además, como Jesús es el camino, a través del Espíritu Santo, que nos revela todo lo que Jesús quiere revelar a nuestros corazones, a través de ese camino de caminar en Jesús, guiado por el Espíritu Santo, vamos a recibir esa revelación del Padre en su plena dimensión, porque también vimos en los capítulos anteriores que una cosa es llamar a Dios, a nuestro Dios, Padre, pero otra cosa es vivir como que Él es nuestro Padre. De la misma manera, una cosa es decirnos hijos de Dios, pero otra cosa es vivir como hijos de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante, vimos que una de las características de los hijos, de los que verdaderamente viven como hijos, es el hecho de que caminamos en la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, tenemos nuestro enfoque, nuestra intención y nuestro esfuerzo para que cada día vivamos más en obediencia a la palabra de Dios. También en Efesios, vimos en Efesios en el capítulo 1, versículos del 15 en adelante, que no es suficiente ser salvo para conocer al Padre, porque los efesios eran salvos. Pablo da testimonio de su fe y del amor que se tienen los unos a los otros. Pero igualmente, a pesar de que ya eran salvos, Pedro ora de que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su paternidad. ¿Para qué? Número uno, para que sepamos la esperanza a la cual Él nos ha llamado, es decir, que conozcamos esa vida eterna que tenemos en Él. Aparte de ello, que sepamos cuáles son todas las riquezas de su herencia en los santos, porque somos como hijos, somos herederos de Él y coherederos con Cristo. Y la herencia que Él tiene para cada uno de nosotros va muchísimo más allá de simplemente el perdón de pecados y la vida eterna el día que partamos de este mundo hacia la eternidad. Y la vida en Cristo, la vida como hijos de Dios, implica muchísimo más que el perdón de pecados y el ser salvos y tener vida eterna. Y eso lo vamos conociendo en la medida en la cual vamos profundizando en el conocimiento de nuestro Dios como nuestro Padre. Por el otro lado, también dice
que es importante que conozcamos esa revelación de la paternidad de Dios en nuestros corazones para que sepamos también cuál es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, que nos lleva a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, es bien importante. También el día de ayer hablamos acerca de una clave fundamental para conocer al Padre, para conocer quién es Él como Padre. Y es que en Juan, capítulo número 7, versículos del 9 al 11, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él dará buenas dádivas a sus hijos. Y recordemos que la palabra dice que aún nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Él, siendo un Padre bueno, un Padre perfecto, un Padre justo, santo, un Padre magnánimo, lleno de misericordia, de gracia, de favor para con cada uno de nosotros, nos dará buenas dádivas. Esto nos saca de un enfoque. Nosotros, para conocer más del corazón del Padre, no nos tenemos que fijar en el concepto que tenemos de Padre por la experiencia que tuvimos con nuestros padres terrenales. Más bien, este pasaje nos indica que nosotros conozcamos los sentimientos, los deseos, los pensamientos, las acciones y las decisiones que tomamos con nuestros hijos, porque si nosotros, siendo malos, podemos sentir eso hacia nuestros hijos, cuanto más Dios, nuestro Padre, tendrá sentimientos, pensamientos, planes, deseos, etcétera, mejores para con nosotros y con una ventaja. Y la ventaja es que Él es el Dios Todopoderoso, el Padre Todopoderoso, que va a cumplir los planes que Él tiene para sus hijos, tal como nos lo enseña Jeremías 29:11. Los planes de nuestros padres terrenales para nosotros, por muy buenos que sean, están sujetos a una serie de vicisitudes o de obstáculos o de problemas para llevarse a cabo, por muy buenos planes y por muy capaces que sean nuestros padres, pero esos planes van a tener obstáculos. Sin embargo, los planes que nuestro Padre Dios tiene para cada uno de nosotros no van a tener ningún obstáculo, porque Él es el Padre Todopoderoso que va a cumplir su propósito para con cada uno de nosotros. Y Él va a cumplir esos planes. La palabra en Jeremías 29:11 es bien clara al respecto y dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Obviamente un buen futuro y una gran esperanza. Ese buen futuro se refiere a nuestra vida terrenal y la esperanza se refiere a esa vida eterna maravillosa que disfrutaremos juntamente con Él en su casa como hijos de Dios, como hijos de Él. Así que esta revelación de la paternidad del Padre es esencial para que nosotros podamos vivir en esa vida plena, en esa vida abundante, en esa vida de prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida, que significa que nos va a ir bien en todos los aspectos de nuestra vida, por cuanto conocemos, sabemos y tenemos la revelación en nuestro corazón y se convierte en un estilo de vida que Dios nuestro Padre es nuestro Padre perfecto y que Él siempre está trabajando para lo mejor para cada uno de nosotros, aún mucho más allá de las expectativas que nosotros podamos tener. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él nos da todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y o entendemos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Él nos ama con amor eterno, con amor infinito. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. De hecho, Él quiere que en nosotros, Él anhela que en nosotros se cumpla su buena voluntad agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, y eso va a depender, el que nosotros lo disfrutemos va a depender de que nosotros seamos transformados en nuestro pensamiento
y dejemos de pensar como piensa el mundo para que pensemos desde la perspectiva de la mente del Señor, de nuestro Padre, que nos habla o que se nos manifiesta a través de la palabra de Dios. Cuando profundizamos verdaderamente en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de la infinidad de bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros como hijos. En algún momento, en alguno de los estudios anteriores, yo les manifesté que en la cruz del Calvario, la cruz del Calvario fue el lugar donde Jesús fue muerto para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. El primer punto que es importante entender aquí es que la vida eterna no se refiere necesariamente o solamente a la vida que vamos a tener cuando lleguemos a la presencia del Señor y partamos de este mundo. La vida eterna la podemos comenzar a disfrutar desde el momento en el que somos salvos. ¿Por qué razón? Porque hemos nacido de nuevo de la simiente incorruptible de la palabra, que es el ADN de Dios, y Él nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza divina desde aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos infinidad de beneficios de esa vida eterna. Y además de que Jesús pagó para nosotros la salvación y el perdón de pecados, cuando habla de que para que tengamos vida eterna, es porque en la cruz del Calvario hubo más de 70 intercambios de cosas de nuestra vieja naturaleza hacia la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. En algún momento o más adelante vamos a compartir esa cantidad tan grande de intercambios que se dieron en la cruz, algunos de los cuales se los voy a mencionar en este momento. Íbamos al infierno y el Señor tomó ese destino que era nuestro para que y lo asumió Él y lo vivió Él para que nosotros cambiáramos nuestro destino hacia la eternidad con Dios. Aparte de ello, Él llevó nuestros pecados para que nosotros lleváramos su santidad. Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros lleváramos su sanidad. Él llevó el castigo de nuestra paz para que nosotros lleváramos su paz. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas. Él sufrió vituperio, rechazo, burla, sarcasmo, ironía, etcétera, para que nosotros fuéramos aceptados en Él por el Padre. Y así una cantidad muy grande de intercambios, y todo ello debido al amor del Padre por cada uno de nosotros. Un amor que viene desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos predestinó para esta salvación tan grande. Porque Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha amado con un amor eterno, quiere decir desde la eternidad anterior hasta la eternidad futura, y ese amor no va a cambiar. Y además es un amor infinito, un amor que no tiene límite en el sentido del sentimiento, el pensamiento. Los planes, los deseos de Él para con nosotros son ilimitados, aunque por amor Él también nos pone ciertos límites de acción para que no nos salgamos de ese camino y de ese propósito que Él ha determinado para nosotros, que es un camino de bendición, es un camino de plenitud, de abundancia, y es un camino de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a tocar un punto importante que es extremadamente hermoso y que muchas personas quizá no se percatan o no lo ven. Para nuestros padres terrenales, quizá nosotros fuimos un accidente, o como decimos aquí en Guatemala, nos les colamos, no estábamos planificados y de repente nuestra madre resultó embarazada y eso trastornó sus planes, porque sus planes para nosotros, en sus planes no estábamos nosotros. Sin embargo, ninguno de nosotros desde la perspectiva del Padre es un accidente.
Es un plan que viene desde la eternidad y vamos a verlo en el Salmo 139, una parte hermosa para todos aquellos que han vivido de alguna manera con una especie de rechazo, tristeza o algo así, porque se enteraron en algún momento de sus vidas que no habían sido hijos planeados, sino hijos accidentales o hijos colados de sus papás. Sin embargo, miremos lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 139. El Salmo 139 en el versículo número 13. Vamos a comenzar por ahí. La palabra de Dios dice en el versículo 13, y notemos esto hermoso, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el cual usted y yo estábamos siendo concebidos por nuestros padres, en ese momento Dios estaba ahí, como nuestro Padre eterno, como nuestro Padre Dios, viendo que se cumpliera exactamente su plan de que usted y yo naciéramos en ese momento. No fuimos un accidente. Para nuestros padres terrenales lo pudimos haber sido, pero para nuestro Padre Dios no fuimos ningún accidente. Notemos este punto para que podamos ver la magnitud de esa selección. La palabra de Dios dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Pero en el momento de la concepción, en el momento en el que fuimos concebidos por nuestros padres, hubo por lo menos una emisión de 3,5 millones de espermas para fecundar un óvulo. 3,5 millones de posibilidades. De esos 3,5 millones en el camino, según la ciencia, se quedan alrededor de 3,499,500. Ahí hay una primera selección. Y esto me recuerda a la selección que hace Dios cuando Jonás va cuando Gedeón va a ir a enfrentar a los enemigos de Israel. Si no me equivoco, fue Gedeón, cuando lleva un ejército de 30,000 y el Señor hace una selección y se quedan al final solo 300. Esta es muy similar a esta selección que hace el Señor de los espermas en el vientre de nuestra madre, solo que en una magnitud muchísimo mayor. Pero no solo él, llegan 500 al óvulo. Son 500 posibilidades de concepción ahí, y cada una es un individuo total y completamente diferente. O sea, habían 500 posibilidades por lo menos. Sin embargo, la ciencia todavía al día de hoy no se explica por qué es un esperma específico el que fecunda ese óvulo materno. La única explicación la tiene la palabra. El Señor estaba ahí cumpliendo su plan desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo fuéramos concebidos para este tiempo. Así que ya no hay por qué razón sentirse o sentirnos mal porque en algún momento pudimos haber sido para nuestros padres colados o hijos no planificados. Para ellos pudimos haber sido así, pero para nuestro Padre Dios no nos colamos, no fuimos un accidente, no fuimos una casualidad, fuimos un plan perfecto de Él. Y todavía vamos a mencionar otra escritura que nos comprueba perfectamente este hecho, esta situación, y lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo número 17 y versículo número 26. La palabra de Dios dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y notemos esto: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, definió el tiempo preciso
y el lugar preciso para que usted y yo naciéramos. O sea, tampoco eso fue casualidad. Fue parte de un plan perfecto. Y en las circunstancias en las cuales nacimos, también son parte de un plan perfecto, aun cuando hayan sido circunstancias que nos parecieron a nosotros dificultosas o no las condiciones óptimas para nacer y vivir. Fueron condiciones prefijadas porque el Señor tenía en mente mucho más allá de esas condiciones que rodearon nuestra vida, tenía en mente que le buscáramos a Él. Y esas condiciones en las cuales nosotros vivimos en nuestro pasado fueron las condiciones y las circunstancias que se fueron armando para que en algún momento de nuestras vidas usted y yo nos volteáramos a buscar al Padre, a buscar de Dios y se cumpliera el propósito de Él. Y eso es lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 27. Y dice que Él nos prefijó el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que busquemos a Dios, para que buscáramos a Dios. Las circunstancias que rodearon nuestra vida en el pasado fueron las circunstancias que quizás ni siquiera nos hemos percatado ni nos hemos dado cuenta de ello, pero fueron las circunstancias que nos llevaron precisamente a conocer al Padre, a buscar al Padre, a tener esa maravillosa y hermosa revelación de Él como nuestro Padre. Nada es casualidad en nuestras vidas, todo ha sido parte de un plan que va a concluir o va a tener más bien no va a concluir, sino va a tener su plena manifestación en esa eternidad gloriosa que vamos a vivir con Cristo Jesús. Y esto lo vemos también en Efesios, o lo comprobamos en Efesios. En Efesios capítulo 1 dice la palabra de Dios. Mire esto hermoso. Efesios 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos parte de un plan. No somos una circunstancia, un accidente, una pieza de decorado en la historia humana. No. Somos un plan perfecto de parte del Padre, que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos conoció, nos amó y nos planificó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esto es hermoso. Usted y yo hemos sido amados toda nuestra vida, no importa la cantidad de rechazo que hayamos recibido a lo largo de nuestra vida terrenal, pero nunca fuimos rechazados por el Padre. Él nos amó y nos aceptó y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y permitió las circunstancias de nuestra vida para que llegáramos a Él, le buscáramos, le encontráramos y viviéramos en esa paternidad perfecta que Él tiene para con cada uno de nosotros. Y mire esto maravilloso. Regresemos al Salmo, no al Salmo 139, pero sí al Salmo 138. Porque esto también es hermoso y es la garantía que el Padre nos da. En el Salmo 138:8 dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esto nos da la seguridad también, mis hermanos. Una seguridad de esta salvación tan grande que va a ser concluida plenamente cuando entremos en esa eternidad futura.
que Dios tiene preparado, Dios como nuestro Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Él lo va a cumplir. Nada ni nadie nos puede separar de su amor, que es desde la eternidad anterior hasta la eternidad futura. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y al final en todas las cosas seremos más que vencedores y entraremos en esa eternidad maravillosa a vivir con nuestro Padre por siempre y para siempre en una eternidad perfecta, en una vida perfecta, en una vida absolutamente plena, en una vida próspera, en una vida donde ya no habrá más pecado, ni más dolor, ni más lágrimas, ni más adversidad, ni más problemas. Mire, cuando pensamos en eso, solo pensar en eso, nos debería llevar a un amor hacia el Padre, ¿qué le dijera yo? Ilimitado. Nos debería llevar a una confianza absoluta de que aún en las peores circunstancias de nuestra vida, Él está obrando para lo mejor para cada uno de nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Y ese glorificar es llevarnos a esa eternidad maravillosa. Y recordemos lo que dice la palabra en el Evangelio de Juan, que lo dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, vamos a vivir a la casa del Padre, en alguna de esas moradas. Y eso ya va a depender de muchas ya va a depender de cómo nosotros anhelemos y de cómo nosotros obedezcamos y de cómo nosotros caminemos hacia esa eternidad. Pero en que alguna morada en la casa del Padre vamos a tener, la vamos a tener. En ella vamos a vivir. Y notemos que es la casa del Padre. No, Jesús no dijo en la casa de Dios, no. Dice en la casa del Padre, de mi Padre, que es nuestro Padre, muchas moradas hay. Vamos a morar con el Padre. Vamos a morar con Jesucristo, vamos a morar con el Espíritu Santo, vamos a morar con los tres en una de esas moradas hermosas, maravillosas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y eso es su amor. Imagínense, nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó. Luego nos llamó. Luego nos justificó. Nos está santificando para llevarnos a esa gloria eterna en su casa. Eso es maravilloso. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, dice la palabra: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En la medida en la que nosotros profundizamos en el amor del Padre, en esa misma medida vamos a amar. Vamos a amarle mucho más a Él. Porque nos vamos a dar cuenta de la dimensión de su perdón y la dimensión de su bendición para cada uno de nosotros, aun cuando no la merecíamos. Dice también Lucas capítulo 7, versículo 47, que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y cuando entendemos esa dimensión del amor del Padre, vamos a entender también la dimensión de nuestro pecado, y eso nos va a llevar a amarle muchísimo más a Él.
Y ese muchísimo más amor al Padre nos va a llevar mucho más cerca de Él en esa eternidad. Por eso hay muchas moradas: la morada de la novia, la morada del hijo, la morada de los discípulos, de los amigos, de los visitantes, de los obreros, de los salvos. Es por qué tanto nosotros realmente amamos al Señor, no de labios, sino amamos al Señor de verdad. Y ese amor de verdad va a ir en función de la obediencia, del conocimiento de la palabra y de la obediencia a la palabra, y de percatarnos de esas maravillas del amor de Él para con cada uno de nosotros. Por eso, miren, por eso es extremadamente importante que meditemos, entendamos y pidamos anhelemos esa revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón, de Dios como nuestro Padre. Porque la mayor parte de los cristianos conocen a Dios, le dicen Padre, pero no viven en la dimensión del Padre. Y eso es lo que nos enseña, la parábola del hijo pródigo. Los dos hijos representan dos grandes sectores de la iglesia. Uno, el hijo pródigo, que teniendo las bendiciones de Dios, la paternidad de Dios y toda la cosa, vive una parte de su vida con un pie en el mundo, alejado de la casa del Padre, hasta que llega al fondo, al hoyo de la desesperación, y regresa, y entonces comienza a dimensionar la magnitud del amor del Padre cuando lo recibe en perdón, en misericordia, en gracia, en favor, y le da regalos que no son materiales, pero que son regalos que tienen un enorme valor en la vida, para la vida eterna, que es el vestido nuevo, el anillo, el calzado, el becerro y el becerro gordo y la fiesta y todo esto que se enfocan a la eternidad. Él había recibido sus herencias terrenales, digámoslo de esta manera. Había recibido riquezas, había recibido habilidades y capacidades que los echa a perder, porque no se queda habitando en la casa del Padre y bajo la dirección del Padre, bajo la obediencia al Padre, y desperdicia todos sus beneficios terrenales. Pero cuando regresa verdaderamente arrepentido y entendiendo la dimensión del amor del Padre, entonces recibe todas las bendiciones que lo enfocan hacia esa eternidad. Y así hay muchísimos creyentes en este tiempo, muchísimos que reciben lo terrenal, que buscan de Dios esa herencia terrenal, buscan del Padre esa herencia terrenal, pero se olvidan de la herencia eterna y enfocan su mirada en lo terrenal nada más. Y otro sector del cristianismo es como el hijo mayor, que a pesar de que no se va de la casa del Padre, no vive como hijo, sino vive como un empleado que está esperando un salario cuando ya lo tiene todo, porque todo lo que es del Padre es nuestro. La palabra de Dios dice que somos sus herederos y coherederos con Cristo, y el testamento ya fue firmado y activado en el momento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para que un testamento entre en vigencia se necesita la muerte del testador, y en este caso fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario que activó esa herencia que tenemos en Él. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es nuestra herencia, que fue activada por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso por amor del Padre y por amor del Hijo hacia cada uno de nosotros. Por el amor del Padre para amarnos como hijos, y por el amor de Cristo por amarnos como hermanos, porque Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la palabra en Hebreos. Tenemos un Padre maravilloso y un hermano mayor maravilloso, hermoso, que entre ellos dos
y el Espíritu Santo, la Trinidad completa, hicieron para nosotros esta salvación tan grande. El Padre planeándola, el Hijo ejecutándola y el Espíritu Santo aplicándola a nuestras vidas. Un maravilloso y hermoso privilegio que quizá no lo dimensionamos. En el mundo, el día de hoy, hay 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas. Una cantidad enorme. De las cuales solo 2.000 millones de personas profesan una confesión que tiene a Cristo. Pero de esos 2.000 millones de personas, quiere decir que hay prácticamente solo una tercera parte de la humanidad tiene o ha recibido un conocimiento de Cristo en su corazón. Los demás han oído, pero no han recibido. Y de esos 2.000 millones de personas, ¿cuántos vivirán como el hijo pródigo? ¿Cuántos estarán viviendo como el hijo pródigo enfocados en lo terrenal? ¿Cuántos estarán viviendo como el hijo mayor enfocados en comprar o ganar lo que ya es de ellos? En el legalismo, unos en el libertinaje, en algún grado de libertinaje, y otros en algún grado de legalismo. ¿Cuántos realmente estaremos de todos esos 2.000 millones de personas que dicen creer en Cristo? ¿Cuántos de ellos verdaderamente estaremos viviendo como verdaderos hijos de Dios? ¿Cuántos? Imagínense ese enorme privilegio que tenemos, que muchísimos hermanos lo están desperdiciando, de no vivir como verdaderos hijos de Dios porque no se han enfocado en conocer y buscar en la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo esa revelación maravillosa de su paternidad, de esa gracia, porque la gracia es únicamente para los hijos. Y unos no viven en la gracia, viven en la ley, y otros viven en el libertinaje, no viven en la ley, en la gracia. La gracia es un privilegio solo para los hijos. La misericordia es para todo el mundo, los hijos y los no hijos, pero la gracia es solo para los hijos. ¿Y cuántos verdaderamente estaremos viviendo en el privilegio de la gracia? Disfrutando de esa gracia maravillosa del Padre. Muchísimos no. Desgraciadamente muchísimos no. Muchísimos están enfocados en conocer las manos de Dios para tener solo bendiciones de lo terrenal. Otros están enfocados en servir, en activismo. Pero ¿cuántos están verdaderamente enfocados en la comunión con el Padre? Que es a través de la cual recibimos esa hermosa y maravillosa revelación de Él como Padre para vivir en esa plenitud de la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a continuar, mis amados hermanos, para concluir esta parte. Recuérdese, usted y yo no somos ningún accidente, ninguna cuestión circunstancial, ni ningún decorado en la historia humana. Usted y yo fuimos planeados desde antes de la fundación del mundo por el Señor, que nos hizo nacer en este tiempo y en las circunstancias en las cuales nacimos, para que le buscáramos a Él y fuéramos hechos ya hijos de Él con pleno derecho, herederos herederos de Él y coherederos con Cristo. Ni usted ni yo tenemos por qué sentirnos como que nuestra vida no tiene un sentido ni un propósito y es un accidente o un error. Conocí a una persona hace algunos años que llegó a administración, que llegó con muchísimo dolor en su corazón porque su papá terrenal le había dicho que su vida había sido un error. No fue un error. Tal vez para el padre terrenal lo fue.
Tal vez para nuestros padres terrenales fuimos un accidente, pero nunca fuimos ni un error ni un accidente para Dios. Y Él tiene planeadas cada una de nuestras circunstancias para llevarnos precisamente a encontrarnos con Él como Padre, a vivir en esa paternidad maravillosa de Él para con cada uno de nosotros. Fuimos concebidos en el momento preciso y en el lugar preciso y en las circunstancias precisas, porque ese fue el plan maravilloso de Dios, y Él va a hacer obrar todas esas circunstancias, por adversas que hayan sido, a nuestro favor para llevarnos a la plenitud de la vida en Él. Muchas de nuestras circunstancias fueron circunstancias muy difíciles en nuestra vida, pero de todas esas circunstancias el Señor nos libró. De todas esas circunstancias el Señor nos rescató, nos libertó y nos restauró. Y eso es una manifestación de su amor, que es precisamente para que usted y yo le amemos a Él de una mayor manera. Al que mucho se le perdonó, al que mucho lo bendijo, al que mucho libró, al que mucho salvó, al que mucho restauró, al que sacó del peor hoyo de la desesperación, ese es el que más ama. Y el que más ama es el que está más cerca de Él. Muy bien, Él va a cumplir un propósito, su propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es parte de su propósito? Generalmente, cuando en el ámbito cristiano se habla del propósito de Dios para nuestras vidas, se habla de servicio en la iglesia, se habla de ministerio, pero el propósito de Dios, si bien incluye eso, el propósito de Dios es muchísimo más amplio que ministerio, muchísimo más amplio que servir en la obra del Señor. El propósito más importante de Dios para usted y para mí, de nuestro Padre para usted y para mí, es que vivamos como hijos de Dios en todos los beneficios de ser hijo. Y de estos beneficios nos habla Efesios en el capítulo 1. Para comenzar, la palabra de Dios dice en Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso implica dos cosas. Todo beneficio espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús implica todos los beneficios de esa eternidad perfecta que vamos a vivir. Pero también implica las bendiciones del Señor para con nosotros en esta vida terrenal en función de nuestra obediencia. Porque la palabra de Dios dice que en 1 Pedro capítulo 1 versículo 13 que vivamos como hijos obedientes. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que trae la bendición. Y las bendiciones siempre están ligadas a la obediencia. Hemos hablado de que mandamiento y promesa es una división ficticia, porque en la palabra de Dios el mandamiento implica bendición y la bendición o la promesa implica la obediencia a un mandamiento, por lo menos. Y esto nos lo enseña Deuteronomio 28, versículos del 1 al 14. Dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Entonces el Señor ya tiene determinada, nuestro Padre ya tiene determinadas las bendiciones que usted y yo necesitamos en cada momento de nuestra vida. En tanto, esas bendiciones ahí están. De usted y de mí depende que las vivamos y que las veamos. Que las vivamos en el sentido que no nos apartemos del camino de la obediencia, que son y de los mandamientos, que son las vallas protectoras para que no nos vayamos al abismo de una vida no abundante. Entonces, ahí están plantadas. Imagínese tal vez se lo voy a explicar en una figura. El Padre ya determinó un camino para usted y para mí.
un camino específico para usted y para mí. Y en ese camino específico, Él sembró todas las bendiciones que sabe que necesitamos, que vamos a necesitar para nuestra vida. En el camino ya están. Solo tenemos que ir al encuentro de ese camino. Y ese camino tiene vallas protectoras. Esas vallas protectoras son sus mandamientos. Por lo tanto, esas bendiciones las vamos a recibir en la medida en que caminemos en ese camino de la obediencia. Pero si nos salimos del camino, las bendiciones ahí estaban ya plantadas. Lo único es que nosotros decidimos irnos por otro camino y entonces no vamos a disfrutar de esas bendiciones que Él ya tenía establecidas en el camino de la obediencia. Como nos fuimos por el camino de la desobediencia, nos perdimos esas bendiciones. Pero Él ya las tenía ahí para nosotros. Lo que nunca vamos a perder, porque esa sí es una garantía del Padre con cada uno de nosotros, es que nuestras necesidades como hijos siempre van a ser suplidas. Lo que vamos a perder son los gustos, son los extras, porque no caminamos en la obediencia. Pero nuestras necesidades tenemos la plena garantía de Él, que Él las va a suplir en todo tiempo. La palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 19, la palabra de Dios dice, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el nivel básico de nuestras necesidades está cubierto. Pero si nosotros no caminamos en la obediencia, entonces no vamos a tener esa abundancia de bendición que Él ya plantó para nosotros. Y es exactamente lo que dice tercera de Juan 2, hijo mío. Yo deseo que tú seas prosperado, o sea, que tengas abundancia en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué es la prosperidad del alma? Es la obediencia a la palabra de Dios. Así que no nos perdamos esas bendiciones. Caminemos, esforcémonos cada día. Yo sé por experiencia propia y porque lo veo a mi alrededor que a veces obedecer se puede convertir en algo difícil por esa batalla interna que usted y yo tenemos. Pero si sabemos quién es nuestro enemigo, que es el yo, y si nos sujetamos al Espíritu Santo, que es nuestro empoderador, vamos a ver cómo el Espíritu Santo y la palabra nos estorban el pecado para mantenernos en la línea de la obediencia al Señor y cosechar de sus bendiciones. Pero tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo y ser sensibles también a la palabra. Mire, el Señor no solo nos dice no peques. En muchas ocasiones cuando estamos a punto de que a veces el ego viene con muchísima fuerza en contra de nosotros para hacernos pecar, vamos a ver la mano de Dios estorbándonos el pecado, alejando las circunstancias que podían posibilitar el pecado, cerrando esas puertas. Pero eso sucede cuando hay en nosotros el anhelo, el enfoque, la decisión de ir hasta las últimas consecuencias en la obediencia. Y cuando nos faltan las fuerzas, el Señor va a estorbarnos el pecado. Y cuando nos faltan las fuerzas, recordemos lo que dice la palabra de Dios: mi poder se magnifica en tu debilidad. Así que sí podemos caminar en la obediencia aun cuando sea difícil. Y probablemente en algún momento vamos a fallar. Pero el hecho de que fallemos no significa que fallemos constantemente. O que nos rindamos sin más ni más ante esa batalla del ego en contra del espíritu. Recordemos que nuestro mayor enemigo es el ego. Y el ego busca la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación. ¿Y qué significa la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación? Que la buscamos por nuestros propios medios.
Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Mire, el Señor como Padre, nuestro Padre que nos ama, Él conoce los anhelos y los deseos de nuestro corazón. Él nos va a complacer, Él nos va a gratificar, Él nos va a exaltar, pero es en su tiempo y a su modo. Y uno de esos modos es a través de la obediencia. Por lo tanto, no necesitamos ceder al ego, porque al final de cuentas nuestro Padre que nos ama, Él nos va a complacer los anhelos de nuestro corazón. Lo dice la palabra que si nos deleitamos en Él, Él nos concederá los anhelos de nuestro corazón. Él nos va a gratificar. ¿En qué sentido nos va a gratificar? En que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos y o esperamos. Y nos va a exaltar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al que le honra, Él lo honrará. O sea, Él nos va a dar todo lo que el ego quiere. Lo único es que nos lo va a dar a través de la obediencia, no a través de seguir nuestros propios caminos. Porque al seguir nuestros propios caminos, vamos a seguir los caminos de la carne que son corrupción, mientras que al seguir los caminos de Dios, vamos a seguir los caminos de la vida, que son vida abundante para cada uno de nosotros. No temamos rechazar las insinuaciones del ego. No temamos crucificar al ego. No nos va a ir mal, nos va a ir mucho mejor crucificando al ego, negando al ego y obedeciendo a Dios que obedeciendo al ego y desobedeciendo a Dios. Y al final el resultado va a ser muchísimo mejor. Vamos a tener, mire, el ego busca autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación temporales. Aquí se quedan. El Padre nos da complacencia, gratificación y exaltación por la eternidad. Buenísimo el negocio, ¿no? Perdemos lo temporal, pero ganamos lo eterno. Y además de eso, en lo temporal, el Señor nos va a dar primicias. Primicias de gratificación, primicias de complacencia y primicias de exaltación. Con el Padre no hay pierde. Con el Padre no hay pierde. Si le obedecemos, si le buscamos, si de veras nos enfocamos en Él. Miren, muchos dicen que el Señor tiene el control de sus vidas, pero no es real. Solo lo dicen, porque a la hora de enfrentar las circunstancias difíciles de su vida, toman su vida en sus manos y hacen lo que se les ocurre por el sentido común, porque a alguien se los dijo o porque fue su experiencia anterior, etc. Entonces, pareciera que Dios solo tiene el control de sus vidas cuando les va bien, pero a la hora que comienzan a enfrentar obstáculos y dificultades, toman el control de su vida y hacen lo que se les da la gana. Y esa es una trampa del ego. La palabra del Señor, miren, nuestro Padre determinó todo el plan para nuestras vidas. Y Él es todopoderoso y además es infinitamente bueno e infinitamente omnisciente. Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, es absolutamente confiable, 100% confiable. Le puedo entregar el control de mi vida total, completa y absolutamente, sin ninguna restricción, porque es absolutamente confiable y va a ser lo mejor de mi vida. Verdaderamente entreguémosle el control de nuestras vidas. Es como lo que sucede con el pasaje de Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. El Señor dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les haré descansar.
Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe qué hacemos muchas veces con esto? Venimos, estamos cargados, tenemos circunstancias difíciles, estamos atravesando problemas y toda la situación. Y entonces venimos y oramos, Señor, yo te entrego mis cargas. Y Señor, dame descanso, porque te estoy entregando mis cargas. Pero terminamos de orar y viene la presión de la circunstancia y entonces ya nosotros vemos qué es lo que hacemos para resolver esas circunstancias sin permitir que Dios sea el que las resuelva por nosotros. Dijimos que se las entregamos, pero al salir del momento de la oración y venir la presión, las volvemos a tomar. Eso no es que Dios tenga el control de nuestras vidas. Y eso no es confianza en Él. Y eso no es fe. Y la palabra de Dios dice que no seamos de doble ánimo, porque el de doble ánimo no recibirá nada del Señor. Necesitamos ser de un solo ánimo. Él tiene el control de mi vida. Bueno, no importa lo difícil que estén las circunstancias, voy a creerle a Él, voy a confiar en Él, voy a creer en su palabra de que todo va a obrar para bien, de que Él tiene el control. Yo no voy a meter mis manos en eso. Mire, es difícil, me ha costado mucho, por supuesto que me ha costado mucho. No ha sido fácil. No, para mí no ha sido fácil. Pero cada vez he ido avanzando en eso y me puedo dar cuenta cuando reviso mi vida para atrás de todas las metidas de pata y de todos los errores y de todos los problemas en los que me metí por tomar yo el control de mi vida y no dejárselo al Señor. En esta etapa de mi vida estoy, la verdad, feliz, contento, porque ya aprendí y ya aprendí a dejar todo en manos del Señor. Señor, tú tienes el control. Voy a confiar en ti. Tú sabes lo que estás haciendo. Sabes estos obstáculos. Yo ya hice lo que podía. Ya no puedo más, Señor. No voy a manipular, no voy a controlar, no me voy a afanar. Ahí está. Haz tú como quieras. ¿Y sabe una cosa? Lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando de ver cómo mi papito, toma control de las circunstancias y aquello que parecía tan complicado, tan difícil, aquello que parecía que me iba a afectar, que me iba a dañar, veo cómo el Señor interviene y lo que el diablo había planeado para mal, el Señor lo convierte para bien. Y he visto cómo el Señor me defiende, he visto cómo el Señor cambia las circunstancias, algo maravilloso, pero necesitamos creerle a Él, creer que Él es Padre, Padre perfecto, suyo y mío. No sigamos diciendo Padre sin que lo vivamos a Él como Padre. No sigamos diciendo que somos hijos sin vivirlo a Él como hijos. Lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Es un proceso, sí, es un proceso. Pero comencemos a caminar en ese proceso. Tenemos un Padre hermoso, maravilloso, perfecto. Cualquier idea de Padre que usted y yo tengamos, el Señor supera esa expectativa. Y no por un poco, por muchísimo, por infinitamente más, supera esas expectativas. El Señor es un Padre maravilloso, Padre perfecto. Mire, yo tengo una frase al respecto. El Señor es el Padre que siempre soñé. Y aún más de lo que yo hubiera esperado. Tuve un buen padre, sí. Tenía sus errores, tenía sus defectos, no era perfecto, sí. Tenía expectativas de un padre, de un padre perfecto, sí. Pero ¿sabe una cosa? Papi Dios superó esas expectativas por muchísimo, muchísimo, muchísimo más.
de lo que podía pedir o esperar. Así que vale la pena. Mire, clamemos. Si todavía no tenemos esa experiencia de vida en nosotros, clamemos y busquemos. Busquemos de la palabra y busquemos del Espíritu conocer al Padre. Clamemos por esa revelación del Padre. Y sabe una cosa, la va a recibir, pero hay que anhelarla. Hay que desearla. Hay cosas en la palabra de Dios que son gratuitas, pero usted y yo necesitamos renunciar a cosas. No hay precios que pagar. Hay algunos que, y esto lo quiero aclarar en ese momento. He oído muchas veces que para alcanzar algo en el Señor hay que pagar el costo. No hay que pagar ningún costo. Ese costo ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que necesitamos? Renunciar. Renunciar a nuestros pensamientos que no se ajustan a la palabra de Dios. Renunciar a ese ego que nos hace rebelarnos en contra de la palabra de Dios. Renunciar a todas aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. No hay costo que pagar, es gratis, es por gracia. Pero sí hay renuncias, hay cosas a las que necesitamos renunciar. Y lo dice la palabra de Dios. El que no deja padre, madre, posesiones, hermanos, aún parejas, hijos, etcétera, por causa de Dios. El que deja todo eso, el que renuncia a que otros controlen su vida para que la controle solamente el Señor, ellos recibirán aquí en la tierra 100 veces más y además la vida eterna, es lo que dice la palabra. Hay que renunciar, no hay que pagar costos, hay que renunciar. Renunciar a esos deseos de autogratificación, de autoexaltación, de autocomplacencia. Renunciar. No hay costo, es por gracia. Porque la gracia es el regalo del Padre para los hijos. Y la gracia significa regalo gratuito. La gracia significa lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Padre, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor tiene lo mejor. El Padre tiene lo mejor para usted y para mí. Las mejores dádivas, los dones perfectos, mucho más allá de lo que nosotros anhelamos y pedimos. Pero necesitamos buscarle a Él como Padre, vivirlo como Padre y vivir como hijos. Y vivirlo como Padre y vivir como hijos significa plena y absoluta confianza en Él. Una fe que sea inquebrantable ante las peores circunstancias de la vida. Mantenernos firmes, fortalecernos en su palabra y en el Espíritu Santo, que es lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, de esta enseñanza. Solo le quiero recordar, nuestra próxima enseñanza será el domingo a las 8 de la noche. Vamos a continuar con el tema de la paternidad de Dios. Todavía tenemos muchas cosas más que compartir al respecto de, así que desde ya le invitamos el próximo domingo a las 8 de la noche a sintonizar. Por el otro lado, si esta enseñanza ha sido de bendición para sus vidas, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, compartiéndola en nuestras redes sociales para que nuestros contactos también tengan esa bendición. Aparte de ello, si queremos recibir o escuchar más enseñanzas de este tipo o de cualquier otro tema relacionado con nuestra preparación para la venida de Cristo, puede entrar a nuestro canal en YouTube que está a nombre de @GustavoBianchi, y ahí va a encontrar muchísimas enseñanzas clasificadas por temas para que usted seleccione la que necesite
El acceso es sin costo. Solo le voy a pedir que cuando le salga el video, que va a salir una palabrita ahí de suscribirse, no apache esa palabrita. No tiene ningún costo tampoco y es eso, pero nos bendice a nosotros porque nos da algunos privilegios con YouTube. Le recuerdo, si va a salir de su casa y va a estar o relacionándose con personas que no viven en su propia casa, usemos las medidas de seguridad que nos han recomendado. Y en este momento le voy a pedir que se una conmigo en oración por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Vamos a orar por ello. Padre bendito, Señor amado, gracias por ese amor que no alcanzamos a comprender, Señor. Ese amor de Padre que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y porque tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa revelación a nuestro corazón para que nosotros verdaderamente podamos vivir como hijos tuyos, Señor. No solamente como salvos o como creyentes, sino como hijos tuyos, Señor, que es tu propósito, tu buena, agradable y perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, pero, Señor, a la par de ello, danos hambre y sed de tu palabra y danos también hambre y sed de la comunión con tu Espíritu Santo, que son los dos elementos que tú has dejado, Señor, para que podamos alcanzar esa hermosa y maravillosa revelación de tu paternidad, Padre. Señor, en esta hora venimos también haciendo uso de ese regalo maravilloso que como hijos tenemos, Señor, de entrar al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, venimos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, de todo yugo de mentira, argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Padre, también te pedimos que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que tú extiendas, Señor, tu manto de alegría sobre todos aquellos que puedan estar pasando por una emoción negativa o situaciones negativas en sus vidas, Señor, y más allá de ello, que tú derrames en sus corazones ese óleo de gozo, Señor, que cambie esa tristeza en alegría, esas lágrimas en risas, ese sufrimiento, Señor, en fiesta, ese duelo, Señor, en danza, Padre. Te pedimos, Señor, que tú atraigas con lazos de amor, así como nos has atraído a cada uno de nosotros, a todos aquellos de nuestras familias que se hayan alejado de ti o que todavía no te conozcan, Señor. Padre, clamamos por cada uno de ellos. No queremos, Señor, que ninguno de ellos se pierda el arrebatamiento de tu iglesia, Señor, que sucederá pronto, Padre. Señor, danos a cada uno de nosotros también una mayor hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra, de la comunión con el Espíritu Santo, un hambre y una sed que sea insaciable, Señor, como la sed de los siervos en el desierto, Padre. Señor, clamamos en esta hora también por cada uno de los ministros del Evangelio en Guatemala y en cualquier parte del mundo y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu unción, Señor, la unción de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos, Señor. Y si alguno estuviera, Señor, en una enseñanza equivocada, Padre, que tu Espíritu Santo lo traiga, Señor, a la verdad, a la sana doctrina, Padre, y que en este tiempo seamos convencidos cada uno de nosotros de la necesidad, Señor, de predicar el consejo completo de tu palabra que prepare a tu iglesia para ese encuentro contigo, Señor, y que ninguno se pierda de los que nos has dado, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos en esta noche, para que a cada uno de nosotros, Señor,
tú nos des un descanso reparador en nuestro cuerpo, pero que también, Señor, tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, ministren nuestros corazones, Señor, con esas semillas de eternidad que se conviertan en vida, en un estilo de vida en nuestras vidas, Señor, para que cada día nos acerquemos, Señor, a la meta del supremo llamamiento tuyo en Cristo, Padre. Señor, bendice la obra de nuestras manos el día de mañana y, Señor, que estos días que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti, tu gozo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, sabiéndonos hijos amados, Señor, en quienes tú tienes tu complacencia, Padre, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo venimos pidiendo, Señor. Sana, Señor, a todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo, Señor, y a cualquier persona que esté enferma, Señor, principalmente de este COVID. Quita, Señor, de ellos el miedo, Señor. Quita de ellos el temor a la enfermedad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, derrama tu sanidad sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Primeramente Dios, nos encontramos el próximo domingo a las 8 de la noche y mientras tanto reciban bendiciones y un fuerte abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones.